nomás para recordarles, mis hermanos, en donde nos quedamos. Hemos terminado ya lo que fue la obra de Cristo, mis hermanos. Ya terminamos, pues todavía hay mucho que ver, ¿va? Y podemos seguir profundizando muchísimo más. Pero hemos terminado, mis hermanos, al menos de una manera superficial, lo que fue la persona de Cristo y la obra de Cristo, ¿no? Respondimos varias preguntas y lo más importante, pues, por quiénes murió Jesús, ¿no? Que es una de las más importantes, ¿no? Vimos ya dos puntos del TULIP, que fue la depravación total y la expiación limitada. ¿Sí? Ahora con el estudio del Espíritu Santo, mis hermanos, con la tercera persona de la Trinidad, vamos a seguir también viendo varias operaciones del Espíritu Santo a manera más profunda y vamos a ver que también el Espíritu Santo actúa en la salvación, en la obra de salvación, y vamos a ver el resto de los puntos del TULIP que nos quedan, ¿no? Sería la gracia irresistible y la perseveración de los santos, y creo que me falta otra, no me acuerdo cuál es. Pero vamos a verlas, mis hermanos, vamos a verlas, pues vamos a ver más cosas, ¿no? Pero cerramos ya con eso la obra de Cristo y la persona de Cristo, ¿no? Y a partir de hoy, mis hermanos, vamos a empezar el estudio al Espíritu Santo, o en otras palabras, neumatología, ¿sí? Ya vimos teología, teo viene de Dios, ¿sí? Teología, el estudio de Dios, ¿sí? Como Dios genera, pues en todo es teología, mis hermanos, porque las tres personas de la Trinidad son Dios, ¿verdad? Pero bueno, para ser más específicos, ya vimos teología, ya vimos cristología, que fue la persona y la obra de Jesús, y ahora vamos a ver neumatología, que es la persona del Espíritu Santo y su obra. Como le decía a mis hermanos, es importante que sobre todo en este punto, que es una de nuestras distinciones, que pongamos atención, mis hermanos, que preguntemos, que nos saquemos de dudas, ¿sí? Porque a veces, y es una oración que le he estado pidiendo a Dios, que este estudio, mis hermanos, nos sirva para que podamos entender bien cómo obra el Espíritu Santo, cuál es nuestra responsabilidad, y que Dios, en su misericordia, quiera regalar también el bautismo del Espíritu Santo a los que hacen falta. Y espero que el buen entendimiento de ello nos lleve al bautismo del Espíritu Santo, porque es bíblico y lo vamos a ver a su tiempo, ¿no? Entonces, neumatología, mis hermanos. Si le puedes hablar a la que sigue, hermano David. Ok. Bueno, como le decía, mis hermanos, vamos a entrar en la persona de Cristo y vamos a ver primero la composición de la persona del Espíritu Santo. Perdón. Vamos a ver primero la composición de la palabra, ¿no? Esto de neumatología, ¿no? Neuma significa espíritu, aliento o viento. Y se las debo porque no me alcanzó el tiempo, pero yo sé que neuma también se usa en la medicina para hablar de los pulmones. Y logía, que se deriva de logos, significa estudio, tratado o ciencia, ¿no? Entonces, por eso se le da el nombre de neumatología. Para cuando se lo diga, no es una enfermedad, no es un síndrome, no es el estudio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos neumatología. El estudio del Espíritu Santo, en pocas palabras. La neumatología es el estudio de Dios, Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad. Entonces, de ahí viene el nombre. Si se la dicen, pues no la agarran en curva. ¿Por qué estudiar, mis hermanos, a la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos estudiar? ¿Por qué también nos detenemos a estudiar a la persona? Mis hermanos, hay un error muy común en la percepción que el mundo tiene en el cristianismo, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo es algún tipo de fuerza impersonal o simplemente un poder activo de Dios, pero no una persona verdadera o un miembro de la Divina Trinidad. Muchos entienden este mover del Espíritu Santo como una fuerza, como, pues sí, algo abstracto, que no es una persona en sí mismo, sino es una energía que se mueve y etcétera, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente, mis hermanos, incluso muchos cristianos, entre comillas, han llegado a malentender al Espíritu Santo de esta manera, como si fuera una energía, una fuerza, como le digo, de parte de Dios, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, en la Biblia vemos que Jesús y los apóstoles se refieren al Espíritu Santo como el Espíritu Santo, ¿sí? Y con E mayúscula, cabe recalcar.
La Escritura, mis hermanos, nos muestra que el Espíritu Santo tiene voluntad, lo vamos a ver ahorita, tiene conocimiento y tiene afectos. ¿Qué significa eso? Para nosotros ser persona, cualificar como personas, necesitamos tener tres cosas, mis hermanos: sentimientos, voluntad e inteligencia. ¿Sí? El Espíritu Santo los tiene. Es importante entonces, mis hermanos, tener un conocimiento claro acerca de la tercera persona de la Trinidad. Especialmente para nuestra iglesia local, que se define como calvinista pentecostal. Eso no es normal, hermanos. Que seamos calvinistas y que al mismo tiempo adoptemos la teología pentecostal no es normal. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que está mal? No, no quiere decir que está mal. Y es por eso, mis hermanos, que necesitamos prestarle especial atención. Casi no hay, sí hay congregaciones calvinistas pentecostales, pero regularmente o son pentecostales, arminianas, o son calvinistas, reformados o bautistas, ¿no? Pero es raro ver la combinación. Otra vez les digo, eso no quiere decir que esté mal, porque lo vamos a demostrar y lo voy a demostrar con la palabra de Dios, y vamos a estudiar, conlleva el bautismo del Espíritu Santo, cómo se dio en la Biblia, cómo se anuncia en el Antiguo Testamento, cómo lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sobre todo, mis hermanos, nos va a ayudar a defender a nosotros como calvinistas pentecostales, a defender nuestra postura pentecostal de todo el neopentecostalismo que está allá afuera. ¿Qué es el neopentecostalismo? Así en pocas palabras y muy gráfico, pues son todos esos que se andan dando marometas y la risa santa y el vómito santo y cuanto demás cosas, ¿no? Entonces, hay un desorden completo y desgraciadamente eso es cierto. El pentecostalismo, que se ha caracterizado también por no estudiar la palabra y nomás Dios me dijo, Dios me guía y nunca estudia la palabra, pues los ha guiado ¿a qué? A caer en cosas que están fuera de la palabra de Dios. Nosotros somos pentecostales clásicos, bíblicos. ¿Sí? Y todo lo juzgamos conforme la Biblia. No somos soloístas bíblicos, mis hermanos. Escúcheme bien. Sola escritura no quiere decir solo Biblia. No somos soloístas bíblicos. Sola escritura quiere decir que la escritura es la última autoridad por la que rijo todo lo demás. Pero como cristianos también nos podemos valer de tradición, de la historia, de la Biblia obviamente, ¿verdad? Y de experiencias personales también. Pero ¿cuál es mi regla de autoridad final? La Biblia. La Biblia. Y no es que seamos más que el calvinista o más que el pentecostal. No somos más en valor. Somos más responsables, eso sí. Somos más responsables. Entonces vamos a responder varias preguntas, mis hermanos. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuándo y cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuál es su rol en la salvación? ¿Son los dones espirituales para hoy? ¿Cómo puedo estar lleno del Espíritu? Yo espero, mis hermanos, que también en ese estudio usted pueda descubrir qué dones tiene. Y sobre todo que los ponga por obra. Y lo más importante, un mandato que sí está súper claro para calvinistas, arminianos, lo que quiera. ¿Cómo es que hay que ser llenos del Espíritu Santo? Eso es bien importante. Para hoy, mis hermanos, quiero ver 3 puntos. La persona del Espíritu, las operaciones del Espíritu y las operaciones. Nomás son esos 2. Sí, ya me acuerdo por qué. Sí, porque ya les dije la neumatología, qué es y por qué. Y lo que va a seguir es la persona del Espíritu y las operaciones del Espíritu Santo. Sí, después les traigo un temario que no tuve ya chance. Entonces, la persona del Espíritu Santo, mis hermanos. Muchos cuestionan, mis hermanos, no tanto la divinidad del Espíritu Santo, sino su personalidad, que es una persona. Sin embargo, en la Escritura claramente se refiere al Espíritu Santo como una persona. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Fíjese cómo habla de Él. Él os va a enseñar. Van a hacer muchas citas, mis hermanos, para que tengan listo ahí. Juan 16:13-14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. En versículo 14, fíjese cómo habla Jesús de Él.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces estamos viendo una interacción, mis hermanos. Estamos viendo una intencionalidad, una voluntad, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Fíjense lo que dice, mis hermanos, la Confesión de Fe de Westminster, que ya la hemos citado varias veces. Es la confesión a la que nos adherimos con algunas modificaciones. Pero en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 2, el punto 3, cuando habla acerca de la divinidad, dice: la divinidad se compone de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno en sustancia, poder y eternidad. Y dicho sea de paso, y hago un paréntesis, vuelvo a estudiarlo la Trinidad, que eso no se queda con 3 horas de que vengamos aquí a la iglesia. Eso hay que estudiar bastante para poder más o menos verlo. Entonces, vuelva a meterse en eso. Cada uno es eternamente Dios, pero enteramente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. No se separan, pero sigue siendo Dios. Esas tres personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad y por la variedad de obras que efectúan. Entonces, son un solo Dios en tres personas, pero en la Biblia sí vemos una distinción entre las obras que realizan. Cada uno tiene ya lo vimos eso también, cada uno tiene sus tareas, por así decirlo, sus especialidades o cómo se mueven a través de la historia de las naciones, de la salvación y de la iglesia, ¿no? Vamos a ver, mis hermanos, como les dije ahorita, que el Espíritu Santo es una persona, y una persona tiene que tener inteligencia, voluntad y sentimientos. Vamos con la inteligencia, mis hermanos, y vamos a volver a leer Juan 14:26. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo lo conoce toda la perfección y Él nos va a enseñar a nosotros, nos va a guiar en su palabra. Ahora, directamente a los apóstoles se lo estaba diciendo, obviamente, tiene una implicación también directa a los apóstoles. Él los va a enseñar y recordar todo lo que se ha dicho. Porque efectivamente, y vemos esa obra maravillosa en los apóstoles, porque estaban todos escondidos y recluidos, hermanos. Es más, mis hermanos, muchas veces los apóstoles en la Biblia, en los evangelios, vemos que no entendían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y qué pasa? Que de repente pasa Pentecostés y ahora se vuelven teólogos. Ahora, eso es algo específico para ellos, ¿eh? Nosotros ya tenemos la Biblia, no, la teología no cae del cielo. Eso fue algo específico para ellos. Se estaba desarrollando todo, ¿verdad? Es entendible. Pero para ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo les recordó todo lo que Jesús les había dicho y les enseñó nuevas cosas todavía. Ahí está Pablo, que Pedro mismo dice que Pablo enseña cosas que son de difícil entendimiento, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos como el Espíritu Santo, Él sabe, conoce toda la teología de manera perfecta porque Él es Dios. Amén. Y Él es el que nos va a recordar todo. También el Espíritu Santo tiene una voluntad. Como también nosotros como personas tenemos voluntad, ¿verdad? Decidimos cosas. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Según la voluntad de Él. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo en el contexto? Está hablando de los dones espirituales. Y Pablo está diciendo que Dios ha repartido, el Espíritu Santo reparte los dones según sea su voluntad. Si usted no tiene el don de sanidades o el don de profecía o de predicar, pues si Dios ha decidido que usted no lo va a tener, brinque, salte de ese marometas, no lo va a tener. Mejor trabaje los que sí tiene. Amén. Entonces, Él lo reparte según su voluntad. Hechos 16:7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Esto es Pablo en su segundo viaje misionero, si no me equivoco. Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¿Qué vemos aquí? El Espíritu Santo diciéndoles: no van para allá. Amén. Entonces ya vimos diligencia, ya vimos que tiene voluntad. Y ahora vamos a ver que tiene sentimientos o afecto. Efesios 4:30. Dice lo que dice: y no entristezcáis
al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Que no lo entristezcamos, hermano. Y esas cosas, aunque ahorita las estamos viendo de manera superficial, las vamos a ver más detalladamente. Porque sí, como cristianos, podemos contristar al Espíritu Santo. Con nuestro pecado, con nuestra incredulidad, ya siendo cristianos, varias cosas que vamos a ver. En Isaías 63:10 también vemos una clara señal de ese contristamiento. Dice, mas ellos se rebelaron. Ya está hablando del pueblo de Israel, ¿va? Ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Fíjese qué fuerte. Pero ¿qué lo llevó a contristarse? El pecado y la rebelión de Israel. Por eso David, parafraseando, ¿va? Devuélveme el gozo de mi salvación cuando peca. Cuando pecamos, mis hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Que también vamos a ver ese punto. ¿Sí? El Espíritu Santo ahora viene y hizo morada en nosotros. Amén. Y nuestro pecado, mis hermanos, lo puede contristar. No lo puede, lo contrista. Lo contrista. Además, mis hermanos, realiza actos propios de la personalidad, tales como hablar, buscar, testificar, mandar, revelar, esforzarse, interceder. Hay más cosas, ¿verdad? Fíjense en Génesis. Es el que sigue, hermano, porque le dio, no sé. Ahí está, ya lo tengo yo. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces no está ahí como que puesto en algún lugar donde no se mueve. Y no. El Espíritu Santo siempre está activo estuvo activo en la creación, está activo en la naturaleza, está activo en la iglesia, está activo en todos lados. Entonces no está como ahí de manera estoica, ¿no? Lo vemos en la creación, Hechos 8:29 también. Y el Espíritu dijo. El Espíritu dijo. O sea que el Espíritu Santo habla con nosotros. Amén. Por eso la oración, mis hermanos, no nomás es como pericos y que nadie nos calla. Por eso la oración es también detenerme y escuchar qué me está diciendo el Espíritu Santo. ¿Qué me dice Dios? Y si lo quiere escuchar con voz audible, lea la Biblia en voz alta. Romanos 8:11. No sé por qué se desactiva, no sé. Pero si el mismo Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces ahí estamos hablando ya de cómo el Espíritu Santo está en morada junto con nosotros, habita en nosotros. Esa fue la promesa, que también vamos a verlo del Paracleto, el consolador que vino en lugar de Jesús. Lo vamos a ver más adelante. En este mismo pasaje, mis hermanos, podemos ver también el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En este mismo pasaje, no nomás que habita en nosotros, sino que también tuvo un poder para resucitar a Cristo de entre los muertos. Y ese mismo poder va a ser utilizado para resucitarnos a nosotros. Ahí está. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Ese Espíritu que levantó a Jesús habita en ustedes, mis hermanos. El mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. A Jesús, perdón, entre los muertos. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Es el mismo que levantó a Jesús, es el mismo que lo va a levantar a nosotros. El mismo que levantó a Jesús es el mismo que habita en nosotros. Dios mismo. Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje ni mi predicación
fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué se refiere Pablo con esto? Que Pablo no nomás se paró a dar una exposición conceptual. Pablo no iba a las iglesias nomás a exponer de manera conceptual la teología. No. Pablo iba, predicaba, enseñaba con demostración del Espíritu y con el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que había cambios, había transformaciones, inclusive hasta había milagros posiblemente. Entonces, mis hermanos, para que tengan cuidado. Tengan cuidado. Y más, tengan cuidado, mis hermanos. Y más si tratan de predicar en algún lado o aquí en la iglesia, si tratan de predicar de manera expositiva. De manera expositiva quiere decir que agarro el texto y predico lo que dice el texto. Porque eso puede ser muy frío. Pero predicar de manera expositiva, mis hermanos, porque cuando uno predica de manera expositiva, pues es el texto nomás. Y es el texto que voy a exponer. Ahí, como tiene que actuar el Espíritu Santo, es enseñarme a mí qué parte del texto le voy a hacer énfasis. No nomás es pararme y exponerlo todo y escupirlo aquí. No, Dios me tiene que guiar qué parte del texto va a hacer énfasis. En qué parte del texto voy a pasar más tiempo buscando más ilustraciones, buscando más aplicaciones para mis hermanos ese domingo o esa predicación. Cuando se predica temáticamente, pues sí tenemos que pedirle a Dios, Señor, guíame qué tema o algo. Pero cuando es expositivo, cuando me estoy yendo, así como me iba los domingos, en Lucas o en Juan, que me iba verso por verso, no nomás es pararme y ya, no, puedo caer a predicar nomás con palabras persuasivas de sabiduría. Si Dios no me dice, si no estoy atento a la voz de Dios y le pido guianza para que me diga qué parte del texto tengo que enfatizar, qué parte del texto tengo que escudriñar más, qué parte del texto tengo que traer más ejemplos y aplicaciones, entonces no hay poder, no hay demostración del Espíritu. Pero cuando Dios me dice, esta parte vas a enfatizar, en 2 o 3 o en 1, va a caer. Y la palabra no vuelve así. Entonces no nomás es, pum, me paro y ahí voy a escupir todo. No, ni Pablo no lo hace así. La Biblia no nos manda a hacerlo así. ¿Dudas, preguntas, mis hermanos? Qué bárbaros. Dice que lo saben todo. El Espíritu Santo es la Trinidad, mis hermanos. El Espíritu Santo es la Trinidad. Como les decía, mis hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni algo separado de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo, en perfecta unidad con el Padre y con el Hijo, obrando en nosotros. Los tres han obrado en el plan de salvación, los tres han obrado en el plan de las naciones, los tres han obrado en la creación. Siempre la Trinidad está presente. Pero otra vez, hay diferentes énfasis a lo largo de la historia. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, es Dios mismo. Y vamos a ver algunos versículos de cómo interactúa entre la Trinidad. Eso es lo que les acabo de decir. 1 Corintios 2:10 al 11. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. O sea, el Espíritu Santo está en lo más íntimo de la Trinidad también. No está separado, no está en algún lado, no. Está junto con la Trinidad, perfectamente unido, que es Dios mismo también. Por eso conoce las profundidades de Dios, porque es Dios. Amén. El versículo que sigue es el versículo 10, versículo 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, fíjese la comparación. Qué interesante la comparación. No lo había notado. Fíjese qué interesante la comparación, ¿eh? Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos? O sea, ni yo conozco mis propios pensamientos, sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie conoce mis pensamientos, sino mi propio espíritu conoce los míos, porque está dentro de mí. Bueno, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son uno. 3 en 1. Romanos 8, 9 al 10. Y que van a ser muchos versículos, todavía nos falta.
Fíjese la comparación. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces, vamos a tenernos ahí. Primero le llama, el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Sí? Y luego, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, al mismo Espíritu Santo le llama Espíritu de Dios y le llama también Espíritu de Cristo. Porque son uno. Gálatas 4:6. Perdón, ahí me salté. Y si Cristo está en vosotros, ¿y qué dijo antes? Que el Espíritu de Dios está en vosotros. Otra vez. Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios lo usa como términos intercambiables. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado, ¿qué dice? El Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba Padre. Entonces quiero que vea esos términos intercambiables. También, mis hermanos, lo podemos ver en su relación con Cristo. En su relación con Cristo. En Juan 16:14. Jesús, hablando del Paracleto, que lo vamos a estudiar más adelante, dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este versículo nos está diciendo algo muy importante, mis hermanos, que a muchas iglesias pentecostales se les ha olvidado. Y está bien claro aquí. El Espíritu Santo nos va a guiar a Cristo. El énfasis del Espíritu Santo, y aun cuando uno está en la presencia de Dios, y aun cuando hemos sido bautizados en lenguas, bautizados por el Espíritu Santo, perdón, y aun cuando tenemos el don de lenguas, lo que estamos pensando, mis hermanos, no es en sí el Espíritu Santo. Estamos admirando a Cristo. Su obra, su sacrificio por mí, que vino a esta tierra. El Espíritu Santo, su trabajo es apuntarnos a Cristo y no tanto hacia Él. Ahorita lo vamos a ver, aparte de este versículo. ¿Y qué pasa? Muchas iglesias pentecostales quitan a Cristo y hacen demasiado sobreénfasis en el Espíritu Santo. Pero espérame, pues el trabajo, dice, Él me glorificará. Y el trabajo del Espíritu Santo es guiar, voltearnos la mirada a Cristo. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Qué nos hace voltear? A Cristo. Su sacrificio por mí. Eso es lo que me lleva al arrepentimiento. Amén. Ahorita vamos a ver otras cosas. Mire, pues aquí está. Aquí lo traía apuntado. No sé si lo puse aquí. Sí lo puse. Fíjese, el hecho de que el Espíritu Santo ejecuta la voluntad del Padre y glorifica al Hijo, sin hablar de sí mismo, no indica inferioridad. Indica solamente la obra interna de Dios, del Dios Trino. Indica solamente la obra interna del Dios Trino. ¿Sí? Y inclusive, Jesús mismo lo dijo, el más grande de ustedes, sírvase a los otros, parafraseando, ¿no? El servicio en la mente de Dios no es para los más bajos. No es para los más bajos. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, siempre nos va a guiar a voltear a ver a Jesús y a su obra. ¿Sí? A Jesús y a su obra. Entre los hombres, como les decía, la subordinación indicaría inferioridad, pero no en la triunidad de Dios. Eso es parte del incomprensible misterio, ¿no? Otros textos, mis hermanos, que asignan también la misma divinidad al Espíritu Santo. Otro de los textos que a mí también me gusta mucho es en la historia de Ananías y Zafira. Ahí estamos viendo claramente cómo el Espíritu Santo es Dios. Y me gusta mucho este texto, mis hermanos, porque no está hablando de eso. Nótese cómo Pedro lo da por sentado. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? Al Espíritu Santo. Y quedarte con parte del precio del terreno. Más adelante. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Ojo, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y acá qué dijo? ¿A quién le mentiste? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Fíjese cómo Pedro pues, lo da por sentado. Además, en la Biblia, mis hermanos, también vemos cómo se describe el Espíritu Santo con atributos divinos. Ese es el gran problema del catolicismo, que le asignan a los santos atributos divinos.
No tiene nada de malo reconocer a alguien, su obra y su trabajo, pero ya reconocerle atributos divinos y que intercede por mí y que está también ahí rogándole a Jesús, no, pues no te pases, no te pases. Le asignan atributos divinos a María, a sus santos, de todo ello. Ese es el gran problema con su teología. Pero el Espíritu Santo, a ese lo podemos adorar, porque es Dios mismo, ¿no? Salmo 139, 7 al 8. Fíjese, ¿a dónde miré tu espíritu? Omnipresencia. ¿A dónde iré tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. ¿Cuánto más la sangre de perdón, ese es otro texto. De hecho, mi hermano, estaba viendo, no lo alcancé a poner, pero lo alcancé a escuchar. Estaba viendo que esa palabra que está ahí, presencia, no me acuerdo cómo es la letra ahí, pero significa cara o estar delante de su cara. Entonces, nunca estamos como que en un lugar escondido de Dios, donde no nos va a ver. No, siempre, y esto también significa coramdeo, ¿no? Siempre delante de la presencia de Dios, siempre. Y siempre bajo autoridad. Entonces ahí estamos viendo cómo el Espíritu Santo se habla de él con esa omnipresencia, ¿no? En Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu ¿qué? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Otro versículo también interesante es 2 Corintios 13:14. Fíjese cómo Pablo pone a todos, las tres personas de la Trinidad, al mismo nivel. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Cada uno tiene sus cosas, ¿se da cuenta? Pero los tres son Dios. Un solo Dios. Los nombres también del Espíritu Santo. También, como ya vimos un poquito de eso, la Biblia también le asigna diferentes nombres al Espíritu. Dios se los ha asignado. No vamos a ver todas las citas bíblicas, pero ahí está. ¿Sí? Porque ahorita los quiero hacer leer otras citas bíblicas. Para que me preparen el micrófono, mis hermanos. No sé dónde está. Porque te preparen el otro micrófono. Pues aquí tengo dos. A ver, no sé. No sé cuál es el bueno. Creo que es este, el que está con la. Diferentes nombres al Espíritu. Y esos son algunos, mis hermanos, ¿eh? Son nomás algunos. Hay más. Hay más todavía. El Espíritu de gracia en Hebreos 10:29. El Espíritu de verdad, Juan 11:2, Juan 15:26, 16:13. El Espíritu de gloria en 1 de Pedro 4:14. Déselo primero aquí el hermano Lorenzo para irnos así. El Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gloria en 1 de Pedro 4:14, Salmo 55:5. Consejero, consolador, que es el que le digo que vamos a ver más adelante. Juan 14:16. Juan 16:17. Y el Espíritu de Cristo, ¿no? Ya lo vimos ahorita. El Espíritu de su Hijo. Le digo, hay más, mis hermanos, pero yo nos puse ahí algunos para que sepamos que se le asignan diferentes nombres, ¿no? Vamos a estudiar también Juan 16 o 14, no me acuerdo cuál es. Se los vamos a dar de tarea cuando veamos lo del Paracleto. Vaya abriendo mi hermano Lorenzo Juan 3:8. Mi hermano Lorenzo Juan 3:8. Mi hermano Oscar reza Éxodo 30. Me va a leer el versículo 26 y el 30. Hermano Lorenzo Juan 3:8. Hermano Oscar reza Éxodo 30, 26 y 30. Hermana Guille, Mateo 3:16. Mateo 3:16. ¿Quién sigue? Mi hermana Viridiana, Hechos 2:3. Y mi hermana Lidia, Efesios 5:18. Hermana Lidia, Efesios 5:18. Hermana
Viridiana, Hechos 2:3. Hermana Guille, Mateo 3:16. Hermano Oscar Reza, Éxodo 30, 26 al 30. Y hermano Lorenzo, Juan 3:8. Muy bien. Vamos a ver algunas figuras simbólicas del Espíritu Santo. Porque también el Espíritu Santo se deja ver de diferentes maneras o se expresa también de diferentes maneras con símbolos, ¿verdad? No necesariamente que se deje, que se haga presente, sino que también la Biblia, Pablo habla del Espíritu Santo con simbolismos también. ¿Cómo ver lo invisible, no? En estas diapositivas, mi hermano, si se tapan, tápeme ahí la cámara. ¿Cómo ver lo invisible? La Biblia utiliza símbolos físicos para revelar las características del Espíritu Santo. A través de estas figuras podemos entender quién es Él. Entonces, ese es el objetivo de los símbolos, ¿verdad? Entender quién es el Espíritu Santo. De diferentes puntos, de diferentes aristas, ¿no? Entonces, primero, mis hermanos, se nos presenta el Espíritu Santo como un viento. Juan 3:8, hermano Lorenzo. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Déjame también Hechos 2:2, que ese no estaba tan... Hechos 2:2, hermano. Hechos 2:2. Hechos 2:2 está atrás, hermano, no adelante. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó de toda la casa donde estaban sentados. Amén. Entonces, uno de los significados de las palabras griegas, mis hermanos, como lo digamos ahorita de neumatología, es el espíritu, aliento o viento. Como le dijo mi hermano en Hechos 2:2, en Pentecostés se habla del Espíritu Santo como un viento recio que vino a ellos, que es asociado al derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? El viento simboliza lo invisible, que se presenta en un lugar, poder, influencia sostenible, que es la sostén de la vida por medio del Espíritu, ¿no? También, mis hermanos, lo vemos como un aceite, ¿va? Que era aquí ya hablando de un simbolismo, ¿sí? Un simbolismo. Hermano Oscar Reza. Éxodo 30, 26 al 30 dice. 26 y 30. 26 y 30, ok. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Fíjese, lea otra vez el 30. Ponga atención al 30, hermano. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Esa unción, mis hermanos, que se hacía en el Antiguo Testamento con aceite, simbolizaba la unción del Espíritu Santo sobre ellos para equiparlos, y eso tiene mucho peso en lo que vamos a ver con el bautismo del Espíritu Santo, para equiparlos para la obra no del Evangelio, sino lo que ellos iban a hacer. Entonces significaba como una investidura de parte de Dios hacia ellos. Si era un simbolismo que ellos tenían. ¿Es necesario hacerlo ahora? Como muchos cristianos agarran el aceite. No, porque ya todos somos ungidos por el Espíritu Santo. Todos. ¿Sí? Entonces, como les decía, se utilizaba el aceite en la unción de reyes y sacerdotes a fin de instalarlos, simbolizando la investidura del poder del Espíritu Santo para su trabajo. Todo creyente tiene la promesa de esa unción. Entonces, mis hermanos, ya hablamos del aceite, también vemos al Espíritu Santo como paloma. ¿Ah? Yo creo que todos recordamos el momento. Mi hermana Guille, Mateo 3:16, con el micrófono, mi hermano, por favor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Pues en el bautismo del Espíritu, el bautismo de Jesús, ¿no? Donde el Espíritu Santo pues descienda. Ahí sí es una, pues, ¿qué le digo? Una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Después, fuego, también tenemos fuego. Fuego y vino. Vamos con, ¿a quién le di mi hermana Viridiana? Hechos 2:3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos.
Amén. Entonces, eso que cuando pasa durante Pentecostés, ¿va? Y se describe, ya vimos que como viento recio, lenguas de fuego, y eso del fuego se utiliza mucho como simbolismo también del Espíritu Santo, también como un fuego purificado, ¿no? Después tenemos vino, aquí ya no es tan directo, pero Pablo lo está usando, ¿no? En Efesios 5:18, mi hermana Lidia. Dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, si es lleno del Espíritu Santo. Entonces, Del Pablo, Espíritu. gracias, hermano. Pablo está usando dos comparaciones ahí. Los que se emborrachan con vino, o los que se emborrachan en general. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos emborrachamos? O nos emborrachamos. ¿No se acuerda? Qué bárbaro. ¿Quién toma el control? ¿La cerveza, el vino o nosotros? ¿Quién? El vino, la cerveza, lo que sea, toma el control. Y empezamos a hacer puras tonterías. Ya no somos nosotros, sino es nuestra carne en todo su esplendor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Pablo? No sean llenos de mosto, de vino, de alcohol, sino ser llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos aplicar algunas cualidades que provocan la borrachera, aplicarlas a la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo sea que me controle y tenga, pues sí, decida por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Estar constantemente, y eso lo vamos a hacer con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Estar constantemente con la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, mis hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo me va a guiar? Me podrá de repente, algunas situaciones especiales, decirme esto o aquello, lo que sea, pero es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu nos trae esa palabra a nosotros y nos va guiando. Ser llenos del Espíritu Santo también implica también la alabanza, implica, Pablo lo está diciendo, y son varias cosas, mis hermanos, que vamos a ver más adelante. Pero así como nos podemos llenar de tanta tontería, de tanta porquería, pues también nos podemos llenar de lo espiritual, de oración, de lectura, de alabanza también, congregándonos, las veladas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va haciendo para que el Espíritu Santo se vaya llenando. Es como un tanque. Si no lo llenamos, se va a vaciar. Se va a vaciar. Y a veces parece, y a veces pensamos que por una venida del domingo vamos a tener lleno para toda la semana. No, mis hermanos. A veces podemos traer situaciones donde el tanque se vacía ahora saliendo de aquí. Y entonces estamos corriendo con el carro con el puro aire, esperando que llegue la gasolina. Cuando ya está aquí. Cuando ya está aquí. No tenemos que ir a ningún lado. Entonces, el mundo busca el vino para estimulación, para alegría. El cristiano recibe el incremento de sus, pues en su consagración, de su espiritualidad, por medio del Espíritu Santo, que habita en él. Los espíritus del mundo llevan al hombre para dejarlo caer en la excepción. La unción del creyente con vino se te trae inspiración sin desesperación, o que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos trae ese consuelo, lo vamos a ver con el Consolador. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos guía, que nos ayuda, todo lo contrario a lo que hace el vino. ¿Sí? Entonces también por eso se ve de esa manera.